Ya, la inducción de hoy vamos a hablar algo súper breve, que es el tema de los procedimientos en caso de accidentes laborales. Ya, ¿me confirman si logran ver bien la pantalla? ¿Es la página de la Mutual? ¿Sí? Sí, sí, Muchachos, entonces vamos a hablar sobre los accidentes laborales. Eh, es muy importante que cuando ustedes sepan que todos los trabajadores en Chile están cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿cierto? Un seguro que es obligatorio, que parte de sus cotizaciones de la remuneración, ¿cierto? Que ustedes perciben dentro de la empresa, son derivadas a este seguro. Por ende, importante que siempre ustedes, muchachos, hagan valer el seguro. ¿Por qué? Porque han habido casos de pilotos, ¿cierto? Que no han querido, por temor, no han querido hacer eh, la cobertura del seguro por temas de que, por el temor, ¿cierto? De que el empleador quizás lo puede ver mal visto o simplemente porque tienen el temor de que no se les pague el total de sus días que la persona no puede trabajar. Pero siempre creo que cuando una persona tiene un accidente laboral, es cubierto el 100% por el seguro, la totalidad de los días. Y eso es muy importante que ustedes lo hagan valer porque solamente un equipo médico puede a ustedes estarlos tratando para poder decirles si es que ustedes continúan con su licencia médica o ya están libres para poder nuevamente ejercer su profesión. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros vamos donde un centro médico, ¿cierto? De forma particular, lo más probable es que le contemos nuestros problemas al equipo médico, ¿cierto? Y nos va a dar una licencia de 7 días. Esa licencia de 7 días, lamentablemente, el COMPIN solamente va a pagar el resto de 5 días y ellos descuentan siempre entre 2, 3, hasta 4 días de las licencias médicas. Por ende, esos días no se pagan. En cambio, cuando nosotros somos atendidos por un equipo médico de la Mutual, ahí la totalidad de los días que nosotros tengamos vamos a ser después pagados el 100% por el seguro de accidente del trabajo. Después de eso, esa asistencia médica que es totalmente gratuita, nuevamente la usa Mutual, posteriormente a los días de licencia que nos hayan dado, el equipo médico nos va nuevamente a diagnosticar, nos va a calificar y va a decir si nosotros estamos aptos para poder seguir trabajando o simplemente nos va a dar una extensión, ¿cierto? Nos va a extender la licencia médica. Y eso en particular generalmente no se hace. Ya con todo lo que pasó el año pasado de los temas médicos, los médicos ya no estaban entregando licencias así como a tontas y a locas como lo era hasta esos par de meses atrás. Ya, hoy día ya es mucho más exigente, hoy día ya hay muchas licencias que fueron dadas de baja porque obviamente no cumplían con el diagnóstico de que realmente requería una licencia médica. Por eso es importante que cuando ustedes tengan un accidente laboral, sean derivados a la mutual de seguridad. El accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo. A causa es cuando ustedes realizan las labores que ustedes estaban haciendo. Si su contrato de trabajo dice que usted es piloto operador de robótica y realiza maniobras de tripulante, eso es a causa del trabajo. Si nosotros nos accidentamos realizando otro tipo de trabajo que no es dentro de nuestras labores y que tampoco es algo rutinario, ya, por ejemplo, si el patrón nos pide ayuda con alguna maniobra, ¿cierto? Que no está dentro de nuestras labores y no es rutinario, pasaría a ser un accidente con ocasión. Siempre y cuando sea por un mandato, no es por una opción mía, ¿cierto? Que yo quiero apoyar un poco más con la embarcación y quiero hacer
estas maniobras que no me las pidieron, pero yo quiero hacerlas por querer apoyar y me pasa un accidente haciendo esas maniobras, ahí obviamente no está dentro de la cobertura porque ahí la persona está haciendo algo que no es debido. Recordemos que primeramente nosotros somos los responsables de nuestra seguridad y también la empresa, ¿cierto? El empleador tiene que entregar todos los implementos y todas las condiciones para que se puedan realizar las labores sin accidente. Ya. Tenemos el accidente de trayecto, que es el que ocurre, ¿cierto? Desde la habitación donde la persona pernocta hasta el lugar de trabajo. Esto puede suceder en cualquiera de las habitaciones donde nosotros pernoctemos, no necesariamente en nuestra casa. Si yo pernocto, por ejemplo, si yo soy de Temuco y tengo que viajar a Puerto Montt para después ser derivado a Magallanes, todo eso es parte del trayecto. Y todos esos lugares donde yo vaya a pernoctar, donde vaya a descansar, donde vaya a dormir, pasarían a ser parte de mi habitación. Y si yo soy trasladado de diferentes centros y de diferentes lugares, también pasa a ser parte de un trayecto porque es parte del trabajo. Cuando nosotros estamos sobre una embarcación, desde que ingresamos al mar, ya no es parte del trayecto, es parte del trabajo. Nuestro trabajo es dentro del mar. O sea, si nosotros nos trasladamos por vehículo hasta la base o donde nosotros realicemos el embarque, eso es un trayecto, ¿cierto? Y también importante que cuando ustedes sufran un accidente, tienen que siempre avisar a la jefatura de la empresa. En este caso, a Sergio, a Diego, a mi persona, a Jenny, ¿cierto? Las 4 personas somos encargadas para que nosotros podamos hacer valer el tema de los accidentes del trabajo. Ya, cuando ustedes avisan, siendo un accidente laboral o un accidente de trayecto, se hace un informe, ¿cierto? Que es el conocido DIAT, que es una declaración individual de accidente del trabajo, con el cual ustedes se presentan a Mutual de Seguridad. Pero lo primero es que ustedes tengan que avisar a cualquiera de las personas que les vaya a contestar el teléfono o les vaya a entregar o ustedes dejen un WhatsApp, ¿ya? Importante siempre que traten de agotar los medios, ¿ya? Llamadas telefónicas, WhatsApp, correos, etcétera. No se queden solamente con una llamada porque han habido ocasiones que por X motivo a veces las llamadas no entran o a veces la persona está ocupada, obviamente no va a poder contestar el teléfono y ya el trabajador afectado va a pensar que no le están contestando y obviamente quedan ambas partes en incumplimiento, tanto el trabajador como el empleador. Por eso es importante que cuando ustedes sufran cualquier tipo de accidente, ya sea accidente grave, fatal o un accidente leve, ustedes tengan que informar a través de llamadas a las diferentes personas que les acabo de mencionar para que ustedes también sean derivados a un centro de salud. Un centro de salud es lo más cercano que ustedes tengan a un lugar donde ustedes estén trabajando. En el centro de salud los van a atender, después de eso, ¿cierto? Que sean atendidos por un paramédico, van a aplicar los primeros auxilios básicos, limpieza de heridas, ¿cierto? Revisiones, contenciones, vacunas contra el tétano en caso de, etcétera. Ustedes recién entonces van a ser derivados a un centro de Mutual. El centro de Mutual va a ser el más cercano, ¿cierto? Puede ser el centro de Magallanes, puede ser el centro de Aysén o puede ser el centro de salud de Puerto Montt. En cualquiera de esos centros ustedes pueden ser derivados de forma inmediata, donde ustedes van a ser revisados por un equipo médico, un equipo profesional, y les van a entregar sus calificaciones. Y después de eso, cuando ya pasaron todo ese proceso, ustedes van a ser derivados a su descanso, ¿cierto? A su casa para que puedan hacer el reposo. Ya siempre tratando de que los accidentes sean lo más leves posible. Ya nunca, ni Dios lo quiera, tengamos un accidente grave o un accidente fatal. Siempre los accidentes leves, ¿cierto? Que son menores, dolores de espalda, lumbares, ¿cierto? Dolores de brazo, un corte menor, son accidentes leves que son importantes que ustedes también los traten, ¿ya? A veces, cuando tenemos un accidente leve, preferimos no decir nada y eso obviamente va a complicar mucho más el trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de espalda, tenemos un dolor en los brazos, tenemos un dolor en alguna zona del cuerpo, avisen, ¿cierto? Para que nosotros tratemos de hacer algo, ¿ya? Inclusive hoy día estamos aplicando la telemedicina, donde ustedes pueden llamar también a través de videollamadas y pueden recibir una atención en caso de accidentes laborales eh, en, a distancia. Los accidentes leves son todos aquellos accidentes que no están en riesgo de la vida del trabajador. ¿Ya? Cuando el accidente se produce en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, se considera que el siniestro está relacionado con el trabajo. ¿Ya?
Accidente leve, ¿cierto? No involucra la vida del trabajador. Usted tiene que avisar, ¿cierto?, su jefatura para que sean derivados a centro de salud de Mutual. Se les hace llegar la DIAT o la DIEP en caso de enfermedad profesional. En caso de que sea un accidente de trayecto, ¿cierto?, tiene que haber una constancia de carabineros, una denuncia. ¿Ya? Puede ser un robo. Si ustedes, por ejemplo, sufren un robo cuando van de trayecto al trabajo o viceversa, del trabajo hacia la casa, son asaltados, tienen una colisión con un vehículo o tienen cualquier tipo de incidente del trayecto, tiene que haber una denuncia en Carabineros para que se haga valer también el seguro de trayecto en el caso de los accidentes laborales. Un accidente grave es el que corre en riesgo la vida del trabajador. ¿Ya? Es importante que cuando se realice un accidente grave, se paralicen todas las faenas donde esté involucrado el lugar, ¿cierto? Las personas sean atendidas y sean derivadas también a un centro de salud las personas que hayan quedado vida y las personas que hayan tenido un accidente grave sean atendidas de forma inmediata. El accidente fatal es el accidente que provoca la muerte del trabajador en cualquiera de las circunstancias y que también cubre el seguro para las cotizaciones, ¿cierto? Bajo una indemnización a la familia en caso de accidentes fatales. En los accidentes graves, los accidentes leves, ¿cierto? También hay indemnizaciones, donde hay atenciones médicas, donde hay rehabilitación, hay reeducación en el caso de que la persona no pueda ejercer su trabajo, ¿cierto? Supongamos que un piloto, ¿cierto? Tiene alguna amputación de un brazo, ejerciendo sus labores, la empresa, ¿cierto?, a través del seguro tiene que reeducarlo y reacomodarlo, ¿cierto?, en un puesto de trabajo dentro de la empresa donde él pueda ejercer sus labores, obviamente donde no implique el uso de la mano que ya él perdió. ¿Cierto? Y en los accidentes fatales también hay, como les comentaba, indemnizaciones en caso de que el trabajador haya fallecido, se le indemniza a la familia por el accidente. Las enfermedades profesionales, ¿cierto? Son todas los que son de manera directa del trabajo, ¿ya? Todos los que nosotros no podamos ver, ¿ya? Porque obviamente las enfermedades no son visibles, solamente se pueden sentir, ¿cierto? Los dolores de espalda, los lumbagos, los resfríos, las exposiciones a ruido, a polvo, a partículas, a vibraciones, etcétera. Todas esas son también enfermedades profesionales y que también ustedes tienen que dar avisos para que se haga una investigación. ¿Ya? Las enfermedades profesionales se investigan, a diferencia de los accidentes que también se hace una investigación. Las enfermedades profesionales son derivadas también a un equipo médico especialista de la Mutual para que se le haga un seguimiento. ¿Ya? Hace poco tuvimos el caso de un piloto, ¿cierto?, que tenía una especie, ¿cierto?, de tendinitis y una exposición a los dedos, ¿cierto?, al pulgar específicamente por el uso del joystick, ¿cierto?, que ustedes operan, además de eso en condiciones climáticas adversas, que son el frío, entonces eso imposibilita el movimiento y eso provoca obviamente un desgaste y un estrés, ¿cierto?, en la zona de la mano. Entonces se hizo una investigación, el piloto fue derivado como enfermedad profesional, se le hizo una calificación, tuvo intervenciones con un equipo médico, un kinesiólogo que comprobó, ¿cierto?, la operatividad y la persona obviamente fue calificada como enfermedad profesional y entra en un proceso de vigilancia. Entonces todos los trabajadores que estén en esas condiciones, cuando son enfermedades profesionales, entran a un programa de vigilancia donde se le hace un monitoreo cada cierto tiempo para ver cómo va evolucionando, si la enfermedad evoluciona, se mantiene o se reduce. Bueno, en cuanto a las prestaciones económicas, ya las mencioné. Son los subsidios, ¿cierto? Las pensiones y las indemnizaciones que son cubiertas por los accidentes laborales. Además de eso, Mutual tiene un programa que se llama Modelo de Apoyo de Contención y Crisis, que se le denomina con las siglas MAC. Este equipo, ¿cierto?, tiene tres tipos de prestaciones. Mutual, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Tiene en primera instancia el equipo de respuesta a incidentes críticos que se llama ERIC. Tiene respuesta a incidentes críticos sin exposición directa que se llama RICSET. Y tiene el apoyo de contención crítico específico que es el ACSE. ¿Ya? El modelo de apoyo, que es el programa completo que incluye a estas tres prestaciones, busca entregar primeros auxilios psicológicos y herramientas de contención emocional para nuestros trabajadores de la empresa.
Esto es importante que ustedes también lo sepan porque en caso de que ustedes no sufran de un accidente, pero sean personas que están expuestas por el incidente, ustedes van a recibir prestaciones también dentro del programa de primer auxilio psicológico. Estos programas, ¿cierto?, prestan servicios de contención, por ejemplo, en el equipo de respuesta a incidente crítico, que es el equipo programa ERIC, entrega prestaciones de primeros auxilios psicológicos para los trabajadores que se vieron expuestos de manera directa a un incidente crítico laboral. Entonces, cuando la persona entra en shock, eh, a problemas emocionales, que hoy día es muy importante tratar los temas psicológicos, tratar los temas emocionales, porque hay trabajadores que son expuestos a este tipo de riesgos y que obviamente les imposibilita poder seguir trabajando o tener problemas conductuales que también se reflejan en el diario vivir. Por eso es importante que nosotros también integremos estos programas, ¿cierto?, que son psicosociales y psicológicos para que la persona tenga una pronta recuperación y también para evitar cualquier trastorno que se pueda manifestar después con el tiempo. Este programa, que es el ERIC, ¿cierto?, es una contención que se realiza a un trabajador a través de videollamada o llamada, ¿cierto?, donde la persona habla con un psicólogo y ese psicólogo, ¿cierto?, trata de realizar alguna contención de conversaciones, ¿cierto?, para poder dar un poco más de tranquilidad, ¿cierto?, a una persona y obviamente calificarla si es que requiere o no atención un poco más avanzada. En caso que la persona requiera una atención un poco más avanzada, el trabajador es derivado, ¿cierto?, a la mutual, donde es revisado por un equipo médico y ese equipo médico va a hacerle contenciones psicológicas emocionales un poco más avanzadas. El otro programa, ¿cierto? Acabamos de ver el ERIC, ahora vamos a ver el RICSET, que es el Respuesta a Incidentes Críticos sin Exposición. Es una contención emocional a trabajadores que han visto aceptado su lugar de trabajo por daño a la infraestructura, por ejemplo, debido a la ocurrencia de un accidente crítico. Como consecuencia, su continuidad operacional se ve afectada, aun cuando sus trabajadores no estuvieron expuestos directamente al evento. Por ejemplo, incendios, saqueos con daño al centro de trabajo, etc. También se reciben atenciones que son grupales, donde las personas son atendidas por un psicólogo, por un equipo médico, para que se hagan intervenciones. Esas intervenciones pueden ser una o pueden ser variadas, donde se trabaja con un equipo para poder ver y solucionar cualquier tipo de emergencia emocional. Y por último, el apoyo de contexto crítico específico, el programa AXE, que entrega herramientas preventivas y recomendaciones generales con el objetivo de promover afrontamientos adaptativos por situaciones críticas. ¿Ya? También son intervenciones que se hacen con psicólogos, ¿cierto?, con personas donde se hacen cursos, ¿cierto?, donde se hacen intervenciones con diferentes personas y entes para todos los tipos de emergencias que estén relacionados con temas emocionales. ¿Ya? Esto también son prestaciones muy importantes si ustedes las requieren de forma sin algún contacto, me refiero a un accidente, ustedes pueden solicitarlas por correo para que también tengan interacción con psicólogo. Obviamente, todo relacionado al tema laboral, por un accidente laboral. Cuando ustedes sufran de un accidente y no sean ustedes involucrados, sino que ustedes eh, sean de forma directa o indirecta, también ustedes pueden recibir estas prestaciones que son parte del apoyo psicológico que tiene la empresa para sus trabajadores. ¿Ya? En resumen, cualquier incidente que ustedes tengan, grave, leve, fatal, incidente psicológico, avisen, ¿ya? A cualquiera de las personas que están en operaciones, me refiero a Sergio, a Diego, a Jenny, mi persona, ¿cierto? A Felipe, avisen a través de llamadas, de correos, de mensajes, para que ustedes puedan ser derivados a un centro de salud. Segundo, que es muy importante y con esto finalizo, nunca dejen pasar, por más mínimo que sea el accidente, nunca lo dejen pasar, avisen, porque a veces por más mínimo que sea ese incidente, al par de días puede evolucionar y convertirse en un accidente mayor y que obviamente no va a poder ser atendido, ¿ya? Así que ahí espero les haya quedado muy claro. Y cualquier duda o consulta que ustedes tengan, háganmela saber para que yo pueda también eh, hacerles poder resolverles sus dudas y consultas. ¿Ya? Agradecerles por su asistencia y
nos vemos entonces, nos encontramos el próximo jueves para continuar con este ciclo de inducciones de seguridad. ¿Ya? Ya. Oye, Felipe, ¿Sí? consulta, mi viejo. Las capacitaciones son todos los jueves, son varias, ¿cierto? Y son varios. Ah, ya, vale. El tema de la asistencia, eso no sé cómo registrarla. En la asistencia hay un enlace que se los envíen. ¿Ya? ¿Ya? A ver si puedo ver el enlace. Acá está el enlace. Este es el enlace que ustedes tienen que registrar, que está ahí mismo en el grupo de los pilotos. Ya. Ustedes colocan ahí nombre completo, ¿cierto? Felipe Valenzuela, el root. Y el tema de la inducción de hoy es procedimientos de accidentes laborales. Ya. ¿Ya? Colocan la fecha de hoy. Por último, cuando dice firma responsable, dejan su nombre también. Y después le dan en enviar. Y con eso queda registrada su asistencia. ¿Ya? Ah, ya, muy bien. Vale, bacán. Listo. Ya, Mauricio, Voy a vale, hacer- muchas gracias por su participación. Gracias. Vale, Que estén muy bien, hasta estamos. luego. Nos vemos.